Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de amplificadores operacionales, voy a proceder a resolver esta red circuital que se denomina seguidor de tensión, realizada obviamente con un amplificador operacional ideal. Bueno, esta red, como se observa, acá se está inyectando la tensión de entrada en la entrada no inversora del amplificador operacional. Con lo cual, debido a la equipotencialidad en los terminales de entrada de este amplificador, si yo acá tengo la tensión VI, acá también tengo la tensión VI. Bien, y si nosotros observamos, acá tenemos esta conexión que es una pequeña realimentación, y este nodo nosotros lo llamamos VO, es decir que este nodo es el nodo de tensión de salida de esta red. Pero así como está conectado esto, esta VO va a ser igual a esta VI, con lo cual VO es igual a VI. Es decir, que la tensión de salida es igual a la tensión de entrada. En otras palabras, la tensión de salida sigue a la tensión de entrada. Es decir, toman el mismo valor. De ahí su nombre, seguidor de tensión. Si nosotros observamos, la ganancia de tensión de esta red circuital es igual al cociente entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Pero como ambas tensiones son iguales, yo acá puedo poner VI sobre VI y eso me va a dar 1. ¿Qué significa eso? Que esta red no gana en tensión. Entonces, ¿para qué me sirve una red de estas características? Porque cualquiera podría pensar directamente conecto un alambre o un cable y listo. En ambos extremos de ese cable o alambre voy a tener la misma tensión, pero no. La utilidad de esto radica en lo siguiente. Lo interesante de esto es ver cuál es su resistencia de entrada. La resistencia de entrada de esta red circuital, es decir, la RI. La RI. Es decir, ¿qué veo yo de acá para allá? Para ello, primero hay que saber o definir quién es una resistencia de entrada, que es el cociente entre la tensión de entrada y la corriente a la entrada. Pero la corriente a la entrada es lo que tendría que ingresar por acá, es decir, a través del terminal no inversor del amplificador operacional ideal. Pero, ¿qué sucede? ¿Cómo es la resistencia de entrada de este amplificador? Es infinita. Debido a ello, no ingresa corriente al operacional ideal. Bien, con lo cual, acá la RI sería el cociente entre la tensión de entrada que yo tendría y un valor de corriente 0. Entonces, este cociente tiende a infinito. Con lo cual, la resistencia de entrada de esta red circuital también es infinita. Ahí está lo interesante y la importancia de esto. Eso lo podemos corroborar mediante un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos esta pequeña red circuital construida a partir de una fuente de tensión continua de 5 voltios, un resistor R1 y un resistor R2, ambos del mismo valor, supongamos 1 kilo ohm, para hacer más simple todo esto, y que la tensión en R2 yo la llamo VI. Bien, como estos dos resistores son iguales, ¿qué sucede? Estos 5 voltios se van a repartir de igual forma acá que acá. Es decir, que la caída en R1 y la caída en R2 son iguales a 2,5 voltios. Bien, tengo 2,5 voltios de caída de tensión en R2 acá. Bien, ahora, yo voy a partir de este mismo ejemplito y ¿qué sucede si yo a esta red ahora le conecto a continuación un resistor de carga RL? Bien, tengo la misma red. Bien, tengo el R1, el R2, iguales a 1 kilo ohm. Y yo vengo y conecto un resistor RL acá. Bien, observen esto. RL. Y supongamos, le demos un valor 10 ohm. Seamos extremistas. Le damos 10 ohm de valor. Y yo quiero saber cuál es la caída de tensión en RL. Bueno, para determinar la caída de tensión en RL, puedo aplicar el concepto de divisor de tensión, pero previo a eso tengo que determinar ¿qué cosa? El paralelo de estos dos resistores, que lo voy a llamar resistencia paralela, RP, donde RP es R2 por RL sobre R2 más RL. Bien, es decir, eso lo voy a calcular, serían los 1000 ohm de R2 por los 10 ohm de RL dividido los 1000 ohm de R2 más los 10 ohm de RL.
Eso me da un total de 9.9 ohm. 9.9 ohm. Bien. Ahora, si yo quiero determinar la tensión en RL, como dije hace un momento, hay que emplear el concepto del divisor de tensión. Eso va a ser V, la tensión V, por el valor de RL dividido la suma de R1 más RL. Bien, yo voy a hacer eso. Entonces, eso me va a quedar los 5 voltios por el valor de RL, que ya lo había calculado, dividido los 1000 ohm de R1 más el valor de RL. Eso me da un total de 0,049 voltios, que eso es aproximadamente, eso me da 49 milivoltios. Bien, 49 milivoltios de tensión. Observen una cosita. Fíjense, cuando yo no tenía conectado el resistor RL, tenía acá, entre estos dos nodos, entre este y este, una tensión de 2,5 voltios. Luego yo vengo y conecto el resistor RL de 10 ohm en este caso, y entre estos nodos, o estos de acá, que es lo mismo, porque están en paralelo los resistores, entre estos nodos paso a tener 49 milivoltios. En otras palabras, la tensión que yo tenga en este nodo está dependiendo del valor de RL. Bueno, ¿qué pasa si yo no quiero que eso suceda? Yo no quiero que el resistor RL me afecte a la tensión que yo ya tenía. Yo quiero tener siempre, por ejemplo, en este caso, 2,5 voltios independientemente del valor del resistor RL. Lo que debería hacer sería, entre estas dos etapas, intercalar lo que ya habíamos visto como seguidor de tensión. Es decir, venimos acá, ubicamos esto queda así el circuito, este es mi tensión B, este es R1 de 1 kilo ohm, este es R2 también de 1 kilo ohm y este es RL de 10 ohm. Bien, acá tengo este nodo que es donde estaba conectado R2. Bien, este es el nodo de tierra también. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Observen, acá no se deriva corriente alguna. Bien, la corriente es cero. ¿Debido a qué? A la infinita resistencia de entrada que posee esta configuración circuital. Entonces, ¿qué significa? Que esta etapa no me está cargando a esta otra de acá. En otras palabras, esta etapita de acá, la del pequeño divisor de tensión, ni siquiera se entera que yo tengo conectado todo esto para allá. Bien, ni siquiera se entera de eso. Bien, es decir, que este nodo va a seguir estando al potencial de VI de 2,5 voltios. Con lo cual, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en este nodo? En este nodo, con ese nodo de salida, tiene la misma tensión que en el nodo de entrada. Entonces acá yo tengo la tensión en RL que va a ser igual a VI en este caso, que va a ser igual a ¿quién? A 2,5 voltios. En otras palabras, vemos que esta RL no me está afectando al valor de tensión que yo ya tenía previamente. Bien, esa es la aplicación o la utilidad que tiene este seguidor de tensión. Es decir, que actúa como etapa separadora entre esta red y la carga RL. Es decir, entre esto y la carga. Esa es la utilidad que tiene. Yo lo que voy a hacer ahora en un momento, voy a simular estos ejemplos en el software Multisim para que vean que todo esto obviamente funciona. Es decir, corroboramos el funcionamiento de esta red circuital y quede ya cerrado este pequeño tema. Bien, me remito a eso. Bueno, gente, nos encontramos acá en el software Multisim, donde vemos la pequeña red circuital con la que había comenzado a trabajar, es decir, el pequeño divisor de tensión. Si nosotros simulamos, observamos que tenemos efectivamente los 2.5 volt de caída de tensión en R2. Pero, ¿qué sucede si yo conecto el resistor RL? Esos 2,5 voltios, recordemos que bajaban a 49 milivoltios. ¿Se acuerdan? ¿Ve? 49.02 aproximadamente eran 49 milivoltios. Bien. Ahora, como solución a esto, es decir, para que RL no me afecte a la tensión en este nodo, lo que hacíamos era intercalar lo que es el seguidor de tensión. Bien. ¿Entre quién? Entre esta etapa y la carga RL, en este caso de 10 ohm era la carga.
Si nosotros simulamos, vamos a tener que observar que tanto en este nodo de entrada como en este nodo de salida tenemos que tener los 2.5 voltios respectivamente. Bien, 2.5 volts acá a la entrada y 2.5 volts a la salida. Bien, yo voy a hacer otra cosa ahora. Yo voy a cambiar o modificar el valor de RL. Por ejemplo, le voy a poner, no sé, 100 ohms. Bien, lo que interesa es que estoy cambiando o modificando el valor de RL. No se debería modificar la tensión de 2.5 voltios. Bien, ¿por qué? Porque RL no está cargando a este nodo, no está cargando a esta red circuital. Bien, es decir, esta etapa del seguidor se encarga de separar a esta de acá y a la carga RL. Es decir, que esta etapa está separada de la carga RL por medio del seguidor de tensión. Bien, si simulamos, obtenemos 2.5 voltios. Y así con cualquier valor de RL. Por ejemplo, si queremos poner, no sé, 1000 ohm, tiene que suceder lo mismo. Bien, en otras palabras, la tensión en este nodo es independiente de RL. La tensión de salida que yo voy a tener es independiente de RL. Bien, bueno gente, espero que hayan entendido este pequeño video que hice, que les guste y que les sirva de algo. Bien, lo que yo voy a hacer luego es comenzar ya a resolver ejercicios o circuitos acerca de estos amplificadores operacionales donde van a estar mezcladas todas las configuraciones que vimos anteriormente. Bien, hasta luego.